El 29 de septiembre de 2021, la calma habitual del condado de Katy, cercano a Houston, Texas, fue interrumpida por un terrible suceso. En plena madrugada, el centro de emergencias recibió una llamada alarmante. Del otro lado del teléfono, Benjamin Elliott, un adolescente de 17 años, le pidió al operador que enviara ayuda a su casa porque acababa de dañar a su hermana gemela mientras dormía. Según explicó con voz entrecortada, era sonámbulo y no había sido consciente de los hechos. Cuando los paramédicos llegaron al lugar pocos minutos después, se encontraron con el menor intentando salvar a su hermana, pero tanto él como los profesionales sabían que ya no había nada por hacer. La chica identificada como Megan Elliott fue declarada sin vida. La noticia no tardó en captar la atención de los vecinos, que habían visto crecer a los hermanos Elliott, pero sobre todo, pasó a ocupar los titulares de los portales de noticias locales, y en cuestión de horas, llegó a los medios nacionales. Sin embargo, lo que hizo que este caso tomara una gran relevancia no fue únicamente la tragedia en sí, sino la particularidad del juicio, que tuvo lugar 4 años más tarde. Desde el principio, había quedado claro que no se trataría de un proceso judicial como cualquier otro, ya que la defensa de Benjamin sostenía que el menor no había sido consciente de nada. En cambio, la fiscalía aseguraba que había cometido un acto premeditado y debía responder como tal ante la justicia. A medida que el juicio fue avanzando, la opinión pública se dividió en dos grandes bandos. Por un lado, quienes vieron en Benjamin a un joven perturbado por un trastorno real, y otros que lo consideraron un asesino calculador, que lo único que pretendía era evadir su responsabilidad. El caso de los hermanos Elliott se transformó en un tema delicado, donde la ciencia, la ley y las emociones se pusieron en debate para llegar a un veredicto justo. Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Benjamin y Megan Elliott nacieron el 14 de noviembre de 2003. Crecieron junto a sus padres Michael y Kathy en una ciudad ubicada a menos de 50 kilómetros de Houston, Texas. Tenían una hermana mayor, Elizabeth, que al momento del crimen se había mudado a Georgia para estudiar en la universidad. Como suele suceder entre gemelos, Benjamin y Megan tenían una conexión especial. Era común que pudieran adivinar los pensamientos del otro, o que notaran su estado anímico sin la necesidad de expresarlo en palabras. También solían comunicarse con códigos que solo ellos entendían. Sin embargo, a pesar de que para algunos podían resultar muy parecidos entre sí, tenían diferencias que los hacían sumamente distintos. Megan era inteligente, amable y sensible, pero su timidez la hacía pasar por una chica introvertida, que tenía grandes dificultades para hacer amigos. Estas características la convirtieron en reiteradas ocasiones en el blanco de burlas de sus compañeros de clase. Benjamin no toleraba que otros chicos se divirtieran a costa de su hermana, y cuando eso sucedía, les dejaba en claro que él estaba ahí para protegerla y cuidar su espalda. Sobre todo, tomó esta postura cuando Megan fue diagnosticada con autismo. Desde ese momento, no permitió que nadie más se burlara de ella. Además de protector, Benjamin era extrovertido y gracioso. Siempre estaba buscando la manera de hacer reír a los demás. Aunque tenía sus propios amigos, siempre elegía pasar gran parte de su tiempo con su gemela. Por eso, conociendo la relación estrecha que los unía, nadie podía comprender qué fue lo que sucedió aquella madrugada del 29 de septiembre de 2021. A las 4:41 de la madrugada, cuando todos dormían, el teléfono del servicio de emergencia sonó para poner fin a la calma. El operador a cargo respondió, y del otro lado, Benjamin Elliott susurró que enviaran ayuda a su casa porque había apuñalado a su hermana
en un episodio de sonambulismo. Sin dejar pasar un segundo, el operador le indicó las maniobras que debía hacer para intentar mantenerla con vida, mientras enviaba un equipo de paramédicos y oficiales de la policía al domicilio. Michael, el padre de los gemelos, que dormía junto a su esposa en el extremo opuesto de la casa, se despertó porque le pareció oír ruidos extraños. Caminó hacia las habitaciones de sus hijos y notó la luz encendida en el cuarto de Megan. No pudo creer lo que vio allí dentro. Minutos más tarde, el personal médico y las autoridades policiales llegaron a la casa de la calle Brown Meadow Court, al 4100. Michael, todavía sin comprender qué era lo que estaba sucediendo, los dejó pasar y rápidamente se dirigieron a la habitación de Megan. Allí encontró a Benjamin, realizando compresiones en el pecho de la chica de 17 años, intentando hasta el cansancio reanimarla, pero Megan tenía 2 cortes profundos en el cuello, por los que había perdido una gran cantidad de sangre. El peor de los desenlaces era inminente, y ya no había nada que pudieran hacer. La menor fue declarada sin vida en ese instante. Junto a su cuerpo, los agentes de la policía encontraron el arma homicida, un cuchillo de supervivencia, que minutos después supieron que pertenecía a Michael, el padre de los gemelos. A pesar de lo perturbadora que les resultó la escena, los agentes pudieron observar ciertos indicios que los llevaron a pensar que no estaban ante un deceso accidental, sino frente a un caso extremadamente complejo. Lo que más llamó su atención fue que la piel de Megan tenía un color gris pálido que indicaba que llevaba algunas horas sin vida y no pocos minutos como Benjamin les había hecho creer. Para confirmar esta teoría, notaron que la sangre que la rodeaba ya estaba en proceso de coagulación. En términos forenses, el estado de la sangre ayuda a determinar el tiempo que lleva una persona sin vida, y sin dudas, en el caso de Megan, ya era de horas. Benjamin fue arrestado en ese momento y trasladado a la estación policial. Allí, declaró ante los investigadores que se había quedado dormido entre las 12:30 y las 3 de la madrugada y que de repente había despertado de una pesadilla en el dormitorio de su hermana con un cuchillo en la mano. Aseguró que en cuanto recobró la conciencia, tuvo la sensación de que había usado el cuchillo para apuñalar a una persona. Pensó que su sueño había sido demasiado vívido, pero no fue hasta que encendió la luz, cuando comprobó que en realidad lo había usado para asesinar y que su víctima había sido nada menos que Megan. Vio que su hermana tenía 2 cortes profundos en el cuello, pero él solo recordaba el segundo. En cuanto se percató de lo que había hecho, tomó una almohada y presionó las heridas para detener la hemorragia. Luego corrió a su habitación, donde tenía el celular, y llamó al 911. Durante su declaración, también hizo hincapié en la especial relación que tenía con ella, aclarando que jamás la había tratado con violencia, e insistió en el hecho de que estaba inconsciente cuando cometió el crimen. De todos modos, Benjamin permaneció detenido durante varios días y se fijó una fianza de $100,000 para su liberación. La suma fue cubierta por sus padres, quienes, a pesar de haber perdido a Megan, creyeron en la inocencia de su hijo desde el principio. Benjamin quedó en libertad y continuó viviendo con sus padres en la casa donde le había quitado la vida a su gemela, hasta que en febrero de 2025 llegó el momento de enfrentarse al tribunal. Desde el primer momento, el proceso de investigación y el juicio por homicidio contra Benjamin Elliott fueron distintos a otros casos. En esta oportunidad, no se trataba de encontrar a un culpable, sino de comprobar si Elliott era consciente o no cuando asesinó a su hermana. Para demostrar su inocencia, la defensa se aferró a la declaración que el entonces adolescente dio en la mañana del 29 de septiembre de 2021. Su estrategia consistió en probar que había actuado en estado de sonambulismo. Sabían que era una jugada arriesgada, difícil de probar, pero no era la primera vez que un caso así se presentaba ante un tribunal. Después de todo, era la única opción de que Benjamin tenía para ser absuelto de sus cargos o lograr una reducción en su condena. Sus abogados aseguraron que Benjamin había sido víctima de un episodio de parasomnia,
un trastorno del sueño que puede provocar comportamientos inusuales en una persona mientras duerme. Entre las parasomnias más comunes se encuentran los terrores nocturnos, la parálisis del sueño y el sonambulismo. En esta última categoría se ubicaba Benjamin. La defensa convocó a un neurólogo forense especializado en trastornos del sueño para que explicara científicamente cómo una persona podía llegar a realizar una acción tan violenta sin ser consciente de lo que estaba haciendo. Según testificó el profesional, alguien que padece de este tipo de trastornos puede automatizar movimientos que repite con frecuencia mientras está despierto. En el caso de Benjamin, el joven ya había utilizado ese cuchillo en muchas ocasiones anteriores, en actividades familiares al aire libre, y lo conocía a la perfección. Incluso llegó a decir que estaba enamorado de ese cuchillo en particular. Por otra parte, los abogados también presentaron los resultados de un estudio médico al que Benjamin se había sometido antes de que comenzara el juicio. El informe confirmó que Benjamin padecía de trastorno del sueño porque mostraba una elevada puntuación en la escala de somnolencia. Se supo que el chico se dormía muy rápido, pero tenía dificultades para despertar. Además de la opinión de profesionales médicos, la defensa también recurrió a testigos del círculo íntimo de Benjamin, a personas que lo conocían bien y que podían confirmar sus dificultades para dormir con hechos puntuales. La madre, Kathy, contó que su hijo siempre había tenido un sueño pesado, a tal punto que necesitaba programar varias alarmas para despertarse cuando tenía que ir a la escuela, y aún así, a veces las apagaba sin darse cuenta. Elizabeth, la hermana mayor del acusado, declaró a través de una videoconferencia. Ahí relató un episodio de sonambulismo que había ocurrido años atrás, cuando todavía vivía en la casa familiar y compartía habitación con Megan. Una noche, se despertó y vio a Benjamin parado en la puerta de su dormitorio. Elizabeth encendió la luz y notó que su hermano tenía los ojos apenas entreabiertos y la mirada perdida. Se dio cuenta que estaba dormido, pero al hablarle, respondía como en una conversación habitual. Benjamin no reaccionó, hasta que Elizabeth se le acercó y le tocó el hombro. La joven recordó que en ese instante le ordenó a Benjamin que regresara a su habitación, y recién entonces logró que volviera a su cama. Al día siguiente, el joven no recordaba absolutamente nada de lo sucedido, pero la familia lo tomó con gracia. Nadie imaginó en ese momento que su sonambulismo podía derivar en una tragedia. Además, una tía paterna declaró que muchos miembros de la familia habían padecido de sonambulismo u otros trastornos del sueño. Un último testigo se presentó ante el jurado para relatar un episodio de Benjamin un tanto gracioso, pero que ahora se tornaba perturbador. Se trató de un amigo de la infancia que contó una anécdota que había ocurrido cuando tenían 12 años, durante una pijamada que había organizado en su casa. El chico había preparado donas para el desayuno, pero al despertarse a la mañana siguiente, encontró a Benjamin dormido con una de ellas en la mano a medio comer. Cuando se levantó, Benjamin dijo que había soñado que se comía una dona, y al mirar su mano, descubrió que no había sido solo un sueño. Sin embargo, no recordaba haberla tomado, ni mucho menos mordido. Aunque la mayoría de los testigos parecía respaldar la teoría del sonambulismo, la defensa tenía en claro que solo se trataban de anécdotas circunstanciales, difíciles de comprobar. Tenían que buscar otras maneras de demostrar que Benjamin no tuvo intenciones de asesinar a su hermana. Para eso, llamaron a testificar a Michael, el padre de los gemelos, quien había sido testigo del horror de esa noche, en la que sus vidas cambiaron para siempre. Michael revivió entre llantos aquella madrugada y dijo que él y su esposa estaban durmiendo, pero que se despertó al escuchar voces que no le resultaron conocidas. Salió de su cuarto, vio la luz encendida en la habitación de Megan, se acercó y encontró a Benjamin inclinado sobre su hermana, practicando maniobras de reanimación cardiopulmonar con desesperación, mientras alguien al teléfono le indicaba cómo hacerlo. Recordó que solo pudo ver las piernas de su hija y que tenían un color grisáceo. Confundido en medio del shock y aún sin entender qué era lo que realmente estaba sucediendo, corrió a despertar a su esposa porque ella tenía conocimientos en primeros auxilios.
Sin embargo, antes de que pudieran intervenir, las autoridades llamaron a la puerta. Luego de abrirles, los agentes les ordenaron que se quedaran en el lugar y los dejaran trabajar. Corrieron a la habitación de Megan, pero ya no había nada que pudieran hacer para salvarla. Michael hizo hincapié en que en ningún momento los oficiales les explicaron lo que estaba sucediendo. Por el contrario, los encerraron en una pequeña oficina de la casa mientras hablaban con Benjamin, y que recién los dejaron salir cuando ya se lo llevaban detenido. La defensa utilizó esta situación en un intento por ensuciar el procedimiento policial y aliviar la carga que pesaba sobre los hombros de Benjamin. Pero sobre todo, enfatizaron el hecho de que el joven pidió ayuda a los servicios de emergencia apenas se dio cuenta de la atrocidad que había cometido. Para ellos, era evidente que adoraba a su hermana y que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para salvarla, incluso entregarse ante las autoridades. En sus alegatos finales, los abogados de Benjamin le pidieron al jurado que, además de considerar todas las cuestiones enumeradas durante el juicio, consideraran que el joven no tenía antecedentes de violencia y que estaba realmente afectado por lo que había hecho mientras dormía. El abogado Wes Rucker remarcó que Benjamin no tenía motivo para asesinar a su hermana y, apelando a la piedad del jurado, cerró su discurso preguntándose: ¿cómo puede alguien ultimar a la persona que más ama sin una explicación razonable? Sin embargo, la fiscalía tenía una teoría mucho más dura que dejaba a Benjamin en una posición desfavorable. Los fiscales afirmaron que el chico había asesinado a su hermana deliberadamente y con premeditación. Para argumentar sus dichos, presentaron una serie de evidencias forenses que desmentían cada punto de la estrategia planteada por la defensa. En primer lugar, recalcaron que Benjamin no tenía ningún diagnóstico médico oficial que asegurara que padecía parasomnia u otro tipo de trastorno del sueño antes de cometer el crimen. Además, en contraposición con el testimonio del médico convocado por la defensa, la fiscalía llamó a declarar a otros profesionales que tenían una opinión diferente a la del primero. Según estos otros expertos, una persona que atraviesa un episodio de sonambulismo violento no suele tener conciencia de lo que está ocurriendo a su alrededor inmediatamente después de despertar, sino que permanece confundida por algunos segundos o incluso minutos. En general, no son capaces de reconocer el lugar en el que se encuentran, ni las personas que están cerca de ellos. Estas características definitivamente no coincidían con el caso de Benjamin, quien había declarado que en cuanto despertó reconoció a su hermana y se percató de que estaba en la habitación de ella, y por sobre todo, se dio cuenta de inmediato que la había apuñalado. Pero la contradicción más grande que encontró la fiscalía fue el recuerdo de Benjamin al momento del crimen, considerando que uno de los síntomas más comunes del sonambulismo es la amnesia total durante y después del episodio. ¿Cómo podía Benjamin recordar la segunda apuñalada que le había dado a su hermana? Para la fiscalía, todas esas acciones y las que continuaron a su intento de rescate solo evidenciaban que el chico estaba completamente despierto, lúcido y consciente del contexto y de lo que estaba haciendo, algo que indudablemente no era compatible con el estado de una persona sonámbula. La teoría de la fiscalía no era puro ensañamiento en contra de Benjamin, sino del resultado que habían arrojado las evidencias recopiladas en el lugar del hecho, evidencias contundentes que demostraban la premeditación del crimen. Presentaron un análisis detallado de la actividad del teléfono celular del chico durante la madrugada del 29 de septiembre. Se supo entonces que a las 4:01 de la madrugada, el joven estaba usando el dispositivo y que en ese horario desactivó una alarma que había programado el día anterior para ir a la escuela. 5 minutos más tarde, a las 4:06, desenchufó el teléfono del cargador y, según el rastreo del dispositivo, caminó poco más de 5 metros, la misma distancia que lo separaba de la habitación de su hermana. Después de regresar a su habitación, el celular fue bloqueado a las 4:17 y no volvió a ser usado hasta las 4:41, cuando hizo la llamada al 911. Para los fiscales, ese lapso de 24 minutos era fundamental para demostrar que Benjamin había pasado toda la noche despierto
probablemente planificando su ataque. Otra pieza clave en los argumentos de la fiscalía fue el análisis forense del lugar de los hechos. Megan había recibido una puñalada profunda en la yugular, lo que habría generado una gran cantidad de sangre esparcida en la habitación. Sin embargo, eso no fue lo que ocurrió. En su lugar, las manchas estaban contenidas en una almohada, la misma que, según su declaración, Benjamin había usado para ejercer presión en las heridas. Para los fiscales, las evidencias demostraban que el acusado la había usado con la intención de amortiguar los gritos de su hermana y así evitar que sus padres se despertaran. La fiscalía también incluyó los testimonios de los paramédicos y policías que habían ido a la casa aquella trágica madrugada. Aseguraron que, según su experiencia profesional, el cuerpo de Megan llevaba varias horas sin vida al momento de su llegada, dejando sin validez la versión de la defensa sobre el acto accidental. Por último, durante el juicio trascendió que Benjamin había obtenido el cuchillo de su padre el día anterior al crimen. Aunque no se dio a conocer públicamente cómo había llegado a sus manos, la fiscalía sostuvo que lo había guardado durante horas para utilizarlo como arma contra su hermana mientras todos dormían. La actividad de su celular, su comportamiento tras el crimen, el recuerdo de la agresión, el estado de la almohada, el cuchillo preparado de antemano, fueron solo algunas de las pruebas que la fiscalía necesitó para asegurar que, si bien no podían explicar el motivo, sí podían demostrar que el acusado había planificado con anticipación el asesinato de su hermana y que, por lo tanto, debía pagar su condena como cualquier otro criminal. Ahora quedaba en manos del jurado decidir a quién creerle. Desde el comienzo del juicio, la familia Elliot y el equipo de abogados que representaban a Benjamin sabían que la estrategia de defensa basada en el sonambulismo era arriesgada, pero aún así decidieron avanzar en esa dirección. Después de todo, no era la primera vez que una teoría así se planteaba ante un tribunal. Y aunque no eran demasiados, existían casos anteriores en los que los acusados habían sido absueltos de crímenes similares, al demostrar que habían actuado bajo un estado de inconsciencia por padecer un trastorno del sueño. Uno de los ejemplos más emblemáticos fue el de Kenneth Parks, un canadiense de 23 años que, debido a su historia ocurrida en 1987, logró que se hicieran cambios en el sistema judicial de Canadá. Parks era un hombre simpático y afectuoso que mantenía una buena relación con sus seres queridos. Estaba casado y acababa de convertirse en padre de una niña, pero cuando se suponía que debía encontrarse en su mejor momento, le tocó enfrentarse a una situación que le causó el mayor estrés de su vida. El joven había desarrollado una fuerte adicción al juego, que tarde o temprano lo llevó a sufrir no solo bancarrota, sino también a perder su trabajo. Sin embargo, lo peor aún no había ocurrido. En la madrugada del 23 de mayo de 1987, Park se levantó de la cama, se vistió y condujo 23 kilómetros desde su casa hasta la vivienda de sus suegros. Una vez allí, irrumpió en la habitación donde la pareja dormía y los atacó sin piedad. Primero fue por Barbara Wood, su suegra. Dennis, el marido de ella, intentó frenarlo y defenderla. No pudo hacer nada por salvarla a ella, pero logró escapar del ataque con vida. A continuación, Parks volvió a subir a su auto y condujo hasta una estación policial y, cubierto de sangre, se presentó ante los oficiales confesando que creía haber asesinado a 2 personas, pero no estaba del todo seguro de haberlo hecho. Cuando llegó el momento del juicio, la defensa alegó que Parks había actuado en un estado de sonambulismo profundo. Una de las principales pruebas que respaldaba esa teoría fue que, al presentarse en la estación policial, Parks tenía heridas de cuchillo en las manos que no recordaba haberse hecho, lo que, según los expertos, confirmaba su falta de conciencia durante el episodio. Estudios médicos anteriores al crimen fueron presentados como evidencia, y estos confirmaron que, efectivamente, Parks sufría de trastornos del sueño. Además, esta condición se había exacerbado por el estrés que estaba experimentando en el último tiempo. A diferencia de Parks, los abogados de Benjamin no pudieron demostrar que algo similar estuviera ocurriendo en su vida. El adolescente no tenía problemas con su hermana o por fuera de su círculo familiar.
Por otra parte, Parks no tenía antecedentes de violencia, ni había consumido drogas o alcohol esa noche. Tampoco tenía un móvil para cometer el crimen, y lejos de evadir su responsabilidad en el hecho, había decidido entregarse a las autoridades. El juicio terminó en 1988, con una decisión que marcó un precedente en la concepción del derecho penal a nivel mundial. Kenneth Parks fue absuelto de todos los cargos, luego de que el tribunal determinara que no había actuado con conciencia ni intención al momento de cometer el crimen. Un caso similar tuvo lugar en 2008, en Reino Unido. Brian Thomas, un hombre de 59 años, se encontraba de vacaciones en Gales, junto a su esposa Christine. Ambos estaban durmiendo en la casa rodante en la que viajaban cuando de repente se despertó por la presencia de un intruso, o al menos eso fue lo que creyó en el momento. En realidad, en medio de una pelea por defender su propia integridad y la de Christine, atacó a su esposa, estrangulándola hasta perecer. Una vez que despertó, se dio cuenta de lo que había hecho. En llamadas registradas al servicio de emergencias se podía escuchar a Brian lamentándose porque había asesinado a su esposa creyendo que era un desconocido que quería atacarlos. Del mismo modo que en el caso de Parks, los abogados de Brian presentaron evidencia médica que probaba que el hombre sufría de un trastorno del comportamiento del sueño y que probablemente se encontraba en un episodio de sonambulismo cuando asesinó a su esposa. Además, durante el proceso judicial, se demostró que no existían problemas previos en la pareja, ni había registros oficiales de violencia doméstica. Por el contrario, todos los testigos que declararon aseguraron que Brian y Christine habían tenido un matrimonio feliz durante los 40 años que estuvieron casados. En el caso de Brian, el hombre había llamado al servicio de emergencias de inmediato. Finalmente, en 2009 el juez absolvió a Brian de sus cargos y lo declaró inocente por el asesinato de su esposa. Casos como los de Kenneth Parks y Brian Thomas sirvieron para alimentar la esperanza de la defensa de Benjamin Elliot. A sus 21 años, el joven estadounidense se enfrentaba a la acusación de asesinato en primer grado. Esto quería decir que, según las leyes de Texas, la condena podría ir de 5 a 99 años de prisión. Mientras que la fiscalía solicitó una pena de 40 años, su defensa pidió que se redujera la pena a 5 años, considerando que la familia Elliot ya había sufrido la pérdida de una de sus integrantes. Pero a pesar de todos los intentos por convencer al jurado de su inocencia, Benjamin no corrió con la misma suerte que Parks y Thomas. Las evidencias reales de la fiscalía tuvieron más peso sobre el jurado que el intento de la defensa de demostrar una condición médica sin las pruebas necesarias. El 24 de febrero de 2025, Benjamin Elliot fue declarado culpable por el asesinato de su hermana Megan. Al día siguiente, el juez ratificó la condena y lo sentenció a 15 años de prisión. El fallo de la justicia en el caso de los gemelos Elliot dividió la opinión pública. Por un lado, muchos de quienes habían seguido los acontecimientos desde el primer día consideraban que la justicia debería haber tenido piedad por el joven, ya que de verdad creían que había sufrido un episodio de sonambulismo. Sin embargo, otros consideraban que la condena había sido insuficiente, dada la gravedad del crimen que había cometido. Miles de personas cuestionaban la veracidad de su supuesto trastorno del sueño y se preguntaban si realmente Benjamin estaba arrepentido de haber asesinado a su hermana. Estos comentarios entre la población surgieron a raíz de su postura durante el juicio. En todo momento, Benjamin se mostró inmutable. Nada parecía conmoverlo, ni siquiera que sus padres rompieran en llanto cada vez que revivían la tragedia que destruyó a la familia. Sobre eso, Michael y Kathy aclararon que mientras Benjamin estuvo libre luego de pagar la fianza, no pasó ni un día sin lamentarse por lo que había hecho. El joven no solo convivía con el remordimiento, sino también con el miedo constante de volver a experimentar un episodio similar. Era tanto el temor que sentía que Benjamin solicitó instalar una alarma en la puerta de su habitación que sonara cada vez que se levantaba de su cama, cuando debía estar durmiendo. Lo más extraño fue que el sonambulismo de Benjamin
no volvió a presentarse desde el 29 de septiembre de 2021. En este momento, Benjamin Elliott cumple su condena en una prisión de Texas y podría solicitar la libertad condicional después de haber pasado 7 años y medio tras las rejas. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por estar presentes en esta nueva transmisión. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, TikTok e Instagram. Y también pueden encontrarme en cualquier plataforma de streaming de audio de su preferencia. Me despido de ustedes con un fuerte abrazo. Y si tú aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.